Listo, doctor. Muy bien. Entonces, hay que conseguir la presentación para avanzar conmigo en el tema, ¿sí? Aún tenemos que mantener abierta la plataforma, ¿no, doctor? Sí, porque una vez que termine ahí, si ya saben manejar, no me hago ningún problema, porque a veces tengo que explicar a alguien indicando cómo debe operar dentro de la plataforma. Pero si ya sabe, pues lo único que en este momento necesita es responder al foro y ya puede ser al computador, si gusta. Pero si necesita alguna otra cosa, pues necesitamos la plataforma. Si no, puede salir. Ya tenemos la presentación. Sí, doctor. El resto también, ¿no? Imagino. Sí, doctor. Ok. Bien, vamos a hablar hoy del tema número 3, que tiene que ver con la bioenergética, o en otras palabras, lo que hablamos termodinámica. Pero esta termodinámica está relacionada a la aplicación que se tiene que dar al cuerpo humano. Esta forma de entendimiento de la termodinámica tiene que ver mucho con aquel concepto básico que tenemos de energía. La energía lo hemos aprendido en el colegio, lo vemos todos los días y sabemos que nuestro cuerpo funciona con energía. Así que vamos a ir viendo cómo es que eso está sucediendo. También vamos a decir que la energía como tal es parte del estudio de todos aquellos procesos que también pueden darse a nivel de sistemas biológicos o simplemente desde el punto de vista de la física como un nivel macroscópico. Cualquiera de los dos sistemas siempre va a llegar al mismo principio. Cuando hablamos de termodinámica, en este caso relacionada al cuerpo humano, tenemos que decir que toda la función biológica que tenemos en nuestro cuerpo es simplemente energía, ¿ya? Hay una profesión que se llama ingeniería eléctrica. Ellos, por ejemplo, cuando hablan de energía, hablan de que todo lo que vemos en nuestro alrededor, imágenes y cualquier otra cosa que podamos percibir, es simplemente flujo de energía que está en formas de ondas y lo único que hace nuestro ojo es captar esas ondas y traducirlos en imagen, ¿sí? Así como en la película de Matrix, es una serie de códigos de 01100, algo parecido. Por lo tanto, para ellos, la forma de visualizar la energía es un flujo de elementos que lo explican de una manera. Pero cuando hablamos de energía tenemos que hablar primero de las bases técnicas con las cuales se plantean. Hay una ley general el cual permite hacer los estudios respectivos de qué entendemos por energía. La energía va a estar relacionada con los procesos termodinámicos que se van a dar a nivel macroscópico.
Y este proceso macroscópico va a permitir ver volumen, presión, temperatura, cantidad de materia y una constante que permite regular todo este proceso. Matemáticamente, químicamente y físicamente tiene un proceso de explicación. No vamos a entrar en ese campo porque no nos corresponde, pero sí debemos entender que el sistema termodinámico funciona entendiendo la globalidad de todo el proceso. O sea, necesitamos entender el sistema. El sistema de estudio o el objeto de estudio tiene que ser algo que conozcamos, ¿no? Podemos entender como universo, por ejemplo, todo el planeta, que como un sistema vivo, el planeta se autorregula para poder seguir funcionando. Si hay un sector del planeta está dañado, pues automáticamente todos los sistemas que lo componen intentan reparar. Lo mismo puede suceder con el cuerpo humano. El cuerpo humano también es un universo donde vamos a tener muchos sistemas al interior, sistemas biológicos como el nervioso, el endocrino, podemos hablar del digestivo, de las vías respiratorias, y todos esos son sistemas que permiten dar cuenta de la funcionalidad. Vamos a ver también que nuestro sistema tiene un ámbito interno y un ámbito externo. Cuando hablamos de ámbito externo, estamos hablando de los alrededores, todo aquello que limita con nosotros. Si nos limitamos, por ejemplo, a una célula tiene una pared. Esa pared es la frontera del medio interno con el medio externo. ¿Sí? Más clara la idea. La pared, en este caso, viene a ser representada por la membrana plasmática. Esta membrana plasmática le da esa posibilidad de abrir y cerrar puertas para que ingresen o salgan elementos de la célula. Por lo tanto, así también funciona un sistema. Una célula es un sistema. Por lo tanto, eso debemos entenderlo correctamente. ¿Qué tipos físicos o termodinámicos de paredes se conceptualizan? Pues vamos a hablar unas que son rígidas y otras son permeables. Cuando son permeables, también entran de ese concepto lo que son impermeables y los semipermeables. Si son rígidas, pues vamos a hablar de si es extremadamente duro o tiene un nivel de rigidez que pueda trabajarse en ese tema. Otro tema del tipo de pared que debe entenderse como concepto de frontera, de separación, es el hecho de que unos van a permitir y otros van a impedir la transferencia de energía. Por lo tanto, el término de adiabática o diatérmica son importantísimas para diferenciar el mantenimiento de una temperatura con nuestros sistemas que están acorde a una temperatura establecida y los alrededores. Este proceso, pues, permite trabajarse para entender eso. También dentro del concepto de lo que es la definición de paredes, está lo que implica diferenciar aquellos que permiten o no permiten el ingreso de energía. Cuando hablamos de aislado, estamos hablando de que no existe absolutamente ninguna forma de que ingrese energía. ¿Ya? Está totalmente aislado. Pero si estamos hablando de un sistema cerrado, es posible que entre la energía y tenga que aislarse de lo que son el flujo de materia. Y si hablamos de un sistema abierto, pues el sistema abierto es aquella que permite pasar tanto energía como materia dentro del sistema o fuera del sistema. Esto es factible de desarrollar desde este punto de vista genérico. No vamos a entrar a más detalles porque tiene mucha matemática también esto,
Así que nos limitamos en sus conceptos. También vamos a hablar de las formas de clasificación que se tienen como variables, las formas de entender lo que es la termodinámica extensiva e intensiva. Cuando hablamos de intensiva, estamos hablando de aquella capacidad que tiene el sistema de manejar materia en cantidades, en volúmenes, como queramos. También la intensiva se la entiende de una forma que no necesita una dependencia de la cantidad de materia ni de energía, ¿ya? Entonces, tiene una forma particular, contraria a lo que se expresa en la intensiva, digo, en la extensiva, porque ese sí depende de la cantidad de materia y energía. También dentro de lo que hemos ido aprendiendo en el colegio, conocemos sistemas que pueden ser homogéneos y heterogéneos. Es otro concepto que se las utiliza para darles ciertas propiedades. Los homogéneos son aquellos que tienen dos o más materias al interior de la mezcla y permiten no identificarse unos o diferenciarse uno del otro, ¿ya? Un simple ejemplo es el agua y el azúcar, por ejemplo, ¿sí? Se ha disuelto totalmente y es difícil de poder observar la diferencia entre ellos. Y el heterogéneo es aquellas propiedades físicas o químicas que pueden ser susceptibles de observarse o separarse, ¿ya? Por lo tanto, esto posibilita el hecho de que tengamos condiciones de trabajarlas en condiciones, qué sé yo, de filtrado, de precipitación o cualquier otro técnico que utilicemos, podemos ir separando. Pero cuando hablamos de termodinámica, hay un proceso de equilibrio que se va a dar. Y ese proceso de equilibrio está manejada en tres situaciones. La primera es el equilibrio que maneja la temperatura. La segunda tiene que ver con los procesos de intercambio posicional, de modificación molecular, que lo llamamos equilibrio químico. Y la tercera es el equilibrio que produce movimiento. Y eso es el sistema mecánico. Por lo tanto, estos tres permiten explicar el equilibrio de la termodinámica. Cuando hablamos de termodinámica, no debemos olvidar que estamos hablando también de la materia. Y la materia puede estar en sus tres estados, sólido, líquido o gaseoso. Estas tres condiciones de estado que pueda tener la materia también le da ciertas características de funcionalidad al sistema termodinámico. En los sólidos, pues la orientación de sus componentes moleculares, atómicos, tienen una tendencia al orden, ¿sí? Si son elementos estructurales similares, tienden al orden. Por lo tanto, tienen un flujo de átomos y moléculas que se van a fijar bajo una composición particular. En los líquidos hay un distanciamiento. Ese distanciamiento evita que haya un ordenamiento continuo, permanente. Y en los gases es caótico, no hay un ordenamiento. Hay una distancia grande en la que se puede evidenciar la materia, pero ese orden no va a existir. Así como podemos observar en el cielo las nubes, por ejemplo. Es un estado gaseoso y que no tiene una estructura compacta. Si estuviese compacta, estaría en forma de agua, la lluvia. O mucho más sólida todavía, estaríamos hablando de hielo, ¿no? Un granizo. Entonces, estas son las condiciones en las que ya conocemos cómo funciona la materia, ¿sí? Cuando hablamos de materia, también no hay que olvidar que estamos hablando de una forma de medición que lo llamamos mol,
Y el mol tiene una característica de medición que en el sistema internacional es nada más que un número establecido para esa condición. Son 6.02 por 10 elevado a 23 moléculas o átomos o cualquier unidad de medida que tengamos. Ese es el parámetro para poder medir la materia. Vamos a hablar, por ejemplo, cómo es que la energía se maneja o fluye en un sistema. Esos tipos de movimientos tienen que darse con los principios que tiene la termodinámica. Vamos a hablar de tres principios. La ley cero de la termodinámica establece que cuando dos sistemas entran en contacto, establecen un equilibrio, ¿sí? Y si a ese dos estados se une un tercero, los tres entran en equilibrio. Si hay un cuarto más, puede entrar también los cuatro en equilibrio. ¿Qué significa eso? Que todo, ya sea un sistema o dos o tres, al unirse van a conformar todo un proceso termodinámico de equilibrio. Todo va a difundirse de tal forma que parezca solo uno, ¿ya? Pero si hablamos de otro principio de la termodinámica, del principio 1, que normalmente lo conoce, esto habla del principio de la conservación de la materia. Este sistema de conservación de la materia donde induce de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso también ya lo han visto, ¿no? Y hay otro tercer principio que habla sobre la teoría del cero absoluto, que se llama un sistema entrópico, donde se puede evidenciar que algunos sistemas tienden a manejarse en un estado de absoluto confinamiento de solidez, al que en temperatura se lo conoce al 0 grado absoluto. Eso solo es teoría, que no necesitamos indagar mucho, solo conceptualmente para poder entender la termodinámica biológica. La termodinámica biológica es lo que a nosotros nos interesa, no la general, ¿ya? Pero como concepto básico, para entender la termodinámica biológica es importantísimo. ¿Qué vamos a ver en la termodinámica biológica? Pues a partir de los principios trabajados en la termodinámica, hubo investigadores que han trabajado para entender la dinámica biológica. Entre ellos está Margalef, quien ha logrado establecer todo un complejo integrado de sistema de organización, acoplamiento, difusión y todo aquello que tenga que ver con el manejo de la energía. La energía normalmente puede disiparse y desaparecer y no estar con nosotros mismos, pero pasa al medio ambiente. Hay una energía potencial que va a manejarse para entender qué es lo que va a suceder con nuestro sistema. Hay una energía global en la que vamos a manejarlas de forma integrada con todos los seres vivos en este caso. ¿Qué principios ha manejado Margalef en este caso? Pues, según lo que ha ido estudiando y ido observando, es un sistema que permite la desaparición de la energía. Generamos mucha energía, necesitamos cargar mucha energía. Imagínense su celular. Si el celular no se le carga energía, se apaga. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Si no le cargamos energía, se apaga, así de sencillo, ¿ya? Pero lo interesante es que el sistema biológico es autoorganizativo, permite recuperar también algo de la energía disipada como proceso de información. Margalef por eso es que ha logrado estudiar
en función a las leyes de la termodinámica, algunas propiedades que tienen que ver con los seres vivos, dando entendimiento de que es capaz de manejar la energía aún a pesar de que hay un proceso de disipación. La autoorganización le permite dar un sentido crítico para poder manejar la y ahí llegamos a un concepto que llamamos la homeostasis. La homeostasis es un proceso fisiológico que permite mantener todos los procesos funcionando bajo un componente estructural organizado y estable para que pueda dar condiciones físicas sin que exista perturbación alguna. Todo va a depender mucho de esa capacidad de organización que tengamos. Si no hay esa capacidad de organización, los principios implicados en la termodinámica no van a dar posibilidades a que el sistema biológico se entienda como un ser vivo, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de un sistema biológico, el mantenimiento de la temperatura es vital. Por lo tanto, cuando la temperatura se mantiene y debe mantenerse, es que ahí van a suceder muchos procesos biológicos que deben estar estables. El mantenimiento de la temperatura corporal técnicamente está alrededor de los 37 grados centígrados y puede tomarse un más menos de esa temperatura para establecer entornos de normalidad. Por encima de eso y por debajo de una condición de normalidad, ya se consideran situaciones patológicas. ¿Qué tipo de energía debemos entender en nuestro sistema biológico? Uno de los conceptos importantísimos que debemos entender es el metabolismo basal. Este metabolismo basal es nada más que la cantidad mínima o el valor mínimo de energía que debe existir para que mantenga funcionando todo nuestro sistema biológico, en lo básico. Cuando entendemos que estamos en condición básica, cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo y más técnicamente cuando estamos en estado de no actividad, cuando una persona está, ¿cómo se llaman las personas que no despiertan? Me he ido el nombre. En coma, ¿ya? Cuando una persona está en coma, se le puede hacer el estudio del metabolismo basal para establecer cuánto de flujo de energía está utilizando para mantenerse vivo, ¿sí? Por lo tanto, eso es el concepto de metabolismo basal, la cantidad de energía suficiente para mantener funcionando nuestro sistema. Este metabolismo basal está en función a kilocalorías día y depende de si es hombre o si es mujer. Va a depender de la altura de la persona, el peso que tenga y de otros factores que vamos a ir mencionando. De acuerdo con la FAO, que es uno de los organismos que ha estudiado el metabolismo basal, ha planteado que entre los 10 y 18 años, entre hombres y mujeres, hay una diferencia en el consumo de energía para mantenimiento funcional. Y eso está establecido en una fórmula donde lo único que tenemos que hacer es poner nuestro peso y nuestra altura y nos va a permitir calcular el consumo de kilocalorías día, tanto para hombres y mujeres. Pero también debemos entender que para el metabolismo basal, el hecho de que tengamos masa muscular, que no todos lo tenemos, podemos tener la misma altura, pero la masa muscular es diferente. Unos pueden haber ido a la academia y otros no. Academias, gimnasio, por si acaso. También va a depender mucho de la superficie corporal total. Unos pueden tener la altura, pero unos son más delgados y otros son más gruesos, son más gorditos.
Va a depender, como ya dije, de si es hombre o mujer. Va a depender de ciertas condiciones ambientales. Va a depender de la condición hormonal. Los hombres y mujeres nos diferenciamos de este factor biológico en la que unos tienen más y otros tienen menos. Entre el hombre y la mujer, según ustedes, ¿quién tiene más hormonas funcionando? Hombres. ¿Quién? ¿Hombre? Las Hello. mujeres. Las Las mujeres, mujeres. doctor. Las mujeres son hormonales, dicen. Las Igual, tienen muchas hormonas funcionando. Tienen un proceso de regulación ampliamente desarrollado en todos los sistemas de, de hormonas, en la cual tiene que estar balanceado, y de eso depende su actitud inclusive, ¿no? En eso nos ganan las mujeres. El aspecto del sistema nervioso también es importantísimo porque va a liberar la suficiente cantidad de hormonas para poder mantener estable todo nuestro proceso fisiológico. También es importante el hecho de mantener estable nuestro estado de salud, como el mantenimiento del peso corporal, por ejemplo, o no enfermarnos, o de comer sano. Y eso también hace posible que tengamos diferencias entre aquellos que no manejan bien su alimentación, sus usos y costumbres, o sus hábitos o vicios, podemos llamarlos, en las que unos consumen, qué sé yo, alcohol, tabaco, tal vez café en exceso, ¿no? Que pueden mantener, reducir o aumentar riesgos de salud. Vamos a hablar dentro del concepto de energía que tiene que ver con el cuerpo humano, de una ciencia que se encarga de estudiar eso. Vamos a hablar de la termometría clínica. Este campo es importantísimo porque permite identificar condiciones de alteración del proceso termodinámico biológico con factores de procesos patológicos. Y estos criterios clínicos hacen posible entender de qué manera el cuerpo humano está sufriendo, y va a depender de ciertas condiciones en las que podamos dar cuenta de que algo está pasando. Y para eso se han establecido regiones donde se pueden medir la temperatura con termómetros convencionales, o sea, los que ya conocemos, los termómetros de vidrio. Y estas áreas se las conoce de forma genérica como cavidad axilar, bucal, rectal, vaginal, conducto auditivo y pliegues y el pliegue inguinal. Esto en la materia de semiología lo van a desarrollar ampliamente para saber por qué tienen que marcarse y cómo calcular para establecer si la condición de equilibrio corporal con respecto a la temperatura es estable o no, ¿ya? Eso es temática de semiología. También estos criterios de que si tenemos o no temperatura elevada o baja va a depender mucho de los conceptos que manejemos. Dentro de la termometría se habla de hipotermia, febrícula, hipertermia y fiebre. Estos términos hacen posible entender qué está pasando con el cuerpo humano. ¿Cómo es que se marca la temperatura? A veces tenemos instrumentos en casa, como los termómetros de vidrio, que están diseñados con una medida que en la punta tiene un metal que al contacto con una superficie caliente empieza a dilatar el líquido que tiene dentro del tubo. Y esto permite subir y bajar para poder marcar en cierta posición. Y esto es nada más que los termómetros de mercurio, que es otra sustancia
que en condiciones ambientales son contaminantes, para empezar, y pueden ser dañinos para el cuerpo humano. Y estos termómetros pues permiten medir la temperatura y saber en qué región lo vamos a habitar. Una forma sencilla de ver si hay temperatura o no es el tacto. El tacto es cuando papá o mamá sienten el cuerpo y dicen, hijito, estás con temperatura, mas no va a decir cuántos grados, solo va a tener la sensación de que está elevado la temperatura o siente que hay calor corporal. Entonces va a ser motivo de preocupación para que se utilice otro instrumento o se lleve al centro médico para poder evidenciar si realmente tiene temperatura elevada o no. Por lo tanto, ese concepto de tacto pues es importantísimo. ¿Y con qué lo van a medir? Con termómetros digitales, tal vez con el de oído, o tal vez con una tira plástica, o si es un bebé, con termómetros de chupete. ¿Sí? Todas tienen sus particularidades. Si son digitales, especialmente el de oído, son sensores de flujo de calor que se va a dar en la circulación sanguínea y va a detectar a través de un infrarrojo la temperatura de ese flujo sanguíneo que se va a dar. Y eso va a marcar en un lapso de tiempo de 1 minuto. No hay mucho que esperar. Pero si es de vidrio, pues demora hasta 7 minutos o 10 minutos para poder ver si tiene o no temperatura. ¿Qué otros conceptos importantes tenemos que ver con la temperatura o la elevación de temperatura? El frío o el calor son extremos graves que deben entenderse y hay efectos en ese sentido. Por lo tanto, los efectos del calor va a ser agotamiento, va a haber golpe de calor, va a haber insolación. Cuando hablamos de frío, vamos a hablar de congelación y de hipotermia en condiciones genéricas, ¿no? Cada una tiene sus particularidades. Por tanto, los mecanismos de regulación se ponen activos para poder entender qué es lo que va a pasar. Dentro de lo que son los productores de calor, tenemos el metabolismo. El metabolismo que tenemos funcionando en nuestro cuerpo, pues permite elevar la temperatura. El organismo genera como si fuéramos una fuente de radiación de energía en la que va a producir calor. Y también tenemos la capacidad de absorber calor que viene del medio ambiente. Si hablamos de perder calor, pues vamos a hablar por otros procesos. Una persona que haga ejercicios va a generar elevación de calor y al mismo tiempo va a haber un proceso de termorregulación que lo van a llamar como un efecto de refrigeración. Y ese proceso de refrigeración, por tanto, gasta energía y va a producirse fenómenos muy interesantes que lo vamos a llamar radiaciones, conducciones, convecciones, que van a hacer la forma de transferencia de energía que no es aconsejable en algunos casos. Cuando hablamos de termorregulación, pues estamos hablando que nuestro sistema biológico empieza a funcionar a partir de nuestro sistema nervioso central, periférico y central. Estos dos sistemas se ponen en alerta y hacen el funcionamiento integral a través del hipotálamo para poder establecer funciones de ganancia o pérdida de calor. ¿Ya? Si uno hace deportes, pues va a estar a expensas de haber un proceso de sudoración. Hay un gasto en el proceso muscular donde estamos haciendo el ejercicio. Va a haber convecciones, radiaciones, va a haber conducción y todo eso va a permitir trabajarse de forma integral y el cuerpo va a trabajar arduamente para mantener ese cuerpo estable. ¿Sí? Si hay un sobreexceso de ejercicios, pues va a
causar inclusive la muerte si el sistema biológico sobrepasa sus condiciones de manejo. Otros mecanismos de generar temperatura. La alimentación es importantísima. La actividad física, el estudiar, son fuentes básicas para poder trabajar en eso. ¿Sí? Esto es una especie de resumen que he querido hacer para que ustedes puedan tener un poco más en consideración el hecho de que la termometría o el uso de la energía en el cuerpo humano es muy importante porque de ahí depende de que estemos en condiciones de entender la capacidad de mantenimiento fisiológico orgánico. Bien, eso sería casi todo el tema de hoy. Está muy sintético para seguir avanzando. Y a continuación de todo lo que es la exposición de este tema, ustedes en la plataforma tienen que hacer una actividad. Esa actividad tiene que ver con el concepto que acabamos de poner en el foro, ¿sí? Ustedes que entienden por energía. Después de haber pasado y explicado con las presentaciones, y si gustan de ampliar la información a través de la lectura del texto que está en PDF, ustedes pueden mejorar ese concepto para poder ponerlo en el taller. ¿Cómo funciona el taller? Tiene tres partes principales, aparte de la carátula. ¿Sí? La introducción, me ponen lo que han puesto como definición en el foro. ¿Sí? En desarrollo me amplían un poco más esa información de lo que es la energía, en este caso en el cuerpo humano. Entonces, me muestran qué tan importante es el flujo de energía en el cuerpo humano para poder entender esa dinámica. Y en conclusión, me afirman la vital importancia de este proceso termodinámico para que el cuerpo siga estable, funcionando. ¿Ya? O sea, ustedes definen. Este trabajo tiene fechas de presentación y lo que quiero volverles a aclarar es, estos trabajos es para que entre ustedes se evalúen, pero esta evaluación es para que ustedes tengan un proceso de retroalimentación en aprendizaje. Hay estudiantes que vienen con otros conocimientos. Algunos pueden ser enfermeros, otros pueden ser fisioterapeutas y que están estudiando medicina. Entonces ya tienen un conocimiento sobre este tema. Entonces ellos pueden poner de una forma y cuando califiquen el trabajo de las personas que conocen tal vez un poco mejor este tema, van a percibir que tiene un punto de vista muy interesante. Y eso es un autoaprendizaje con ustedes mismos. O sea, es un aprendizaje colaborativo. Uno tiene más conocimiento que otro y puede coadyuvar en ese proceso. Si uno ve que uno sabe más que el resto, pues también hay la satisfacción que está bien preparado o que le está faltando alguna cosa. Esto es un proceso de colaboración para un autoaprendizaje. Y esto es durante todo el primer parcial, porque después vamos a cambiar a otra dinámica. Pero este proceso de evaluación lo hacen entre ustedes. Yo no participo, ¿sí? O sea que las notas que se obtengan va a ser según la percepción que ustedes hagan. Y eso va a depender mucho del criterio de ustedes. Y la mayor de las veces yo observo quién tiene un buen criterio, quién no tiene un buen criterio. Este mismo trabajo que van a poner al taller, lo van a poner a tareas del taller para que yo revise, ¿sí? Y me tomo el tiempo para ver si el trabajo que está en el taller es el mismo que han puesto en tareas del taller, ¿sí? Para verificar si es el mismo documento. Tiene
que ser el mismo documento, no puede ser otro diferente. Tiene que ser el mismo. Porque en la primera ustedes califican, en la segunda yo voy a calificar. Y va a ser una nota acumulativa entre las dos. ¿Sí? Entonces, esa es la intención de los talleres. El otro trabajo, la tarea del temario, me van a hacer esta actividad. Normalmente yo les pido que me hagan sopa de letras o otra actividad parecida a esta. Para este grupo me van a hacer sopa de letras con 30 palabras de este tema. Pues me van a diseñar una tabla que tenga las 30 palabras ahí y me van a pintar o me van a destacar con colores de cuáles son las 30 palabras para que yo vea que hayan puesto las 30 palabras. ¿Ok? Entonces me van a diseñar una sopa de letra de este tema que también vale nota acumulativa a los otros procesos que tenemos, ¿ya? Porque si olvidan una de estas actividades, están perdiendo notas. Entonces, esa es la idea para este tema. Me hacen una sopa de letras con 30 palabras. ¿Alguna Doctor, consulta hasta acá? sí, ¿podría por favor repetir la tarea del taller y lo de la rúbrica, eso? Claro que sí. Por favor. El taller tiene proceso de continuación del foro. Hay una pregunta que se les ha generado. Esa pregunta se amplía con lo que ustedes han visto en las presentaciones o leído ampliadamente el tema del texto, que es el tema 3. Yo les recomiendo que lean para que tengan mejor amplitud de conocimiento. Me van a mejorar el concepto de la energía, especialmente biológica, ¿sí? Y me hace una conclusión de la importancia que tiene la energía en nuestro cuerpo. Este proceso, pues, lo tienen que redactar con carátula incluida para poder ser evaluado entre ustedes. Lo tienen que poner en el taller. Tiene fases. Una es fase de diseño, fase de envío de trabajos, una fase de evaluación y otra fase de calificación. La fase de envío no tiene notas, por si acaso. El que pone su trabajo y no califica a sus colegas no tiene nota. Lo que tiene nota es el calificar a sus colegas. ¿Ya? Si usted ha calificado, tiene nota. Si no ha calificado, aunque haya subido el trabajo, va a tener 0. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, el tema del ensayo va a ser lo que es la energía, doctor. Sí, sí, todo con lo que es la energía. Estamos Orienta- hablando de energía. Doctor, Sí. estaba revisando mi asistencia y la anterior clase tengo una falta injustificada y ¿Y estaba por qué presente será? en la clase. Bueno, esa parte les voy a explicar. Yo saco la presencia de las actividades que ustedes suben. Quien no ha subido, no le estoy dando la presencia. ¿Ya? Pero he subido, doctor, y he calificado los trabajos de mis compañeros, he respondido el foro y he mandado mis tareas. Entonces debe estar ahí. Debería de estar. A No hay menos que me falta esté hablando, ¿de qué día me está hablando? del 17 de la anterior clase. Si me Lunes 17. escribe, si me escribe luego, yo voy a verificar si es cierto o no. ¿Ya? Gracias. Puede haberse pasado en el sistema algo para verificar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Yo solo tengo falta, doctor, y estaba en todas las clases.
Qué bien, tenemos 3, 4 semestres por delante. Pero yo estaba en todas las clases, Doc. Por eso, el sistema arrastra la actividad que yo digo que muestra de presencia para ustedes y pronto. Voy a verificar eso. Si me dice que usted estaba y ha hecho sus actividades, ok. A veces el que usted esté aquí y no me hace ninguna actividad es como si no hubiera estado. ¿Me entiende? Pero si tiene su actividad hecha, pues lo voy a recalificar eso. Si no, se mantiene tal como está. ¿Alguna otra situación? El tema de la presencia, les voy a aclarar. Muchos se preocupan por la presencia y ausencia. La presencia y la ausencia no tienen nota. No califican nada. Lo único que califica es el hecho de que usted está presente y me hace la actividad del día que yo solicito. Esa es la presencia. Porque su presencia ahí está con nota con actividades que yo he solicitado. Si está presente, pues me hace la actividad. Si no ha estado en la conversa de hoy, en la videoconferencia, y después usted en el lapso de tiempo que queda para terminar la actividad, usted hace su actividad, tiene presencia, no hay dificultad, pero no significa que va a validar alguna nota, no tiene nota la presencia, ¿ya? Y tampoco se lo va a tomar en cuenta para inhabilitar, porque las presencias solo se utilizan para habilitar o deshabilitar a exámenes. Pero primer parcial, todos están habilitados. Así que no se preocupen por si está o no presente. Pero de todos modos, si les gusta ver que estaban ahí, solo díganme qué fecha y nombre, matrícula, para que yo verifique qué ha pasado en el sistema. ¿Alguna otra consulta? Doutor, usted pode repetir la tarea de temario? 30 palabras en una sopa de letras. Ah, sí. Y tiene que estar marcado las 30 palabras para que yo vea que están ahí las 30. ¿Hasta No qué voy día a- hay que entregar, doctor? Tiene que Le ser- invito a que entre a la plataforma a evidenciar de que cuándo va a ser. Normalmente las personas se acostumbran a escribir hasta cuándo es la actividad. Y yo prefiero que entren a la plataforma y evidencien cómo está su situación y vean hasta cuándo está escrito. Y así ustedes salen de dudas, revisan la plataforma, el sistema les habilita indicando, usted ha visitado la plataforma, ha visto todas las actividades, ha estado consultando, ha pasado revista por todas las áreas de la plataforma y el sistema le está observando que entra o no entra a la plataforma. Y también sé quiénes entran solo una vez a la semana y quiénes entran casi todos los días. ¿Sí? El sistema todo me arroja. Doctor, Así que ahí tengo que saber si quién ha entrado o no ha entrado. Por eso les digo, ¿quieren saber hasta cuándo está? Ahí en la plataforma está indicando. Ya. Doutor, Ok. el tema de la sopa de letras es solamente de bioenergética. Sí, lo que ustedes están viendo en la presentación es lo que yo hacía en aula. Armaba grupos de 10 personas y entre las 10 personas no podemos armar grupos, ¿cierto? Así que cada quien va a hacer su sopa de letra, pero ahí está indicando que doctor, ¿cómo deberían de responde el hacerlo. foro? No consigo. Usted se queda y le voy a explicar, ¿ya? Ok. Y Doctor, mientras una duda. el resto de la gente, si ya no tiene más preguntas, puede liberar. Doctor, ¿la sopa de letras tiene que ser a mano? Ah, ya entendí, doctor. Right. Ok, no hay de qué. Si gusta, lo hace a mano y lo sube en una foto, ¿ya? Pero si agarra, qué sé yo, un Word o Excel, que ya está diseñado con tablas,
donde solo va a poner el A, B, C, D. Y ahí lo puede diseñar. ¿Ya? Lo hace una cuadrícula bonito para que entren 30 palabras. Y usted me tiene que indicar con colores cuáles son las palabras. ¿Ya? Ah, ya, doctor, gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Tiene que ser 20 por 20, ¿verdad? Depende de ustedes, porque no estoy diciendo 20 por 20. Estoy diciendo 30 palabras que debe tener. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Otra consulta? Los que no tienen consulta pueden irse, doctor. Ya dije eso, los que ya han entendido, ya han hecho el foro, pueden liberarse. Está bien, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta luego, doctor. chao, Chao, chao. doctor. Hasta luego, doctor. Goodbye. ¿Alguna otra pregunta de alguien que tiene dudas? Nada. Entonces pueden liberarse y pueden ir a Doutor, trabajar. Dime. Alisson. Doutor, Vale. Doutor, já respondi tudo. Não, pode falar, Alisson, aí. Depois eu falo. graças. Amigo, eu subi a tarefa, doutor, tinha feito na classe passada, e Já. quando eu fui levar agora, tinha dados que não estava mais, estava apagado. Sí, porque una vez que cumpla el periodo de actividad, yo he puesto para que se cierre automáticamente para que ya nadie pueda ver. Não, doutor, mas eu creio que eu me atrapalhei na hora de subir. Na hora da classe, eu botei na hora certa que eu disse, doutor, meus dados apagou. Aí eu creio que eu não salvei alguns dados, mas eu tinha feito a tarefa toda, completa. Ah, ya, ya. Si está sus actividades ahí, no hay problema. Pero un lapso de tiempo, por decir, si hoy se vence la actividad, más 2 días del sistema creo que espera para cerrar todo. Sim, doutor, graças. ¿Ya? Ahora sí, quería preguntarme algo más. Perdón, doctor. La misma cosa de que la persona anterior preguntó. ¿Debemos hacer a mano o puede ser a computador? Puede hacer a computadora, puede hacer a mano, como guste. Ya, gracias. Nadie quiere. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Si no, terminamos todo acá. Ok, nadie más consulta. Buenas tardes, doutor. Buenas tardes.